Los gases de efecto invernadero tienen un impacto cada vez mayor en el día a día del mundo entero. Hoy en Primera Línea hacemos un recorrido por la ciencia para explicar qué es exactamente el calentamiento global, qué provoca el cambio climático y cuáles son sus consecuencias. Según National Geographic, para poner un ejemplo, digamos, de aquí de Europa, especialmente en España, el año 2020 fue el año más caluroso en ese país y a nivel mundial desde que existe registros, y a escala global el primer semestre de 2021 terminó entre los 6 más cálidos. El pasado mes de agosto, España, por ejemplo, alcanzó su máximo histórico con nada más y nada menos que 47,4 grados centígrados y Europa con 48,8 grados centígrados. Los glaciares se derriten a un ritmo nunca visto anteriormente, el nivel del mar aumenta debido al deshielo, las selvas se secan y la fauna y la flora luchan por sobrevivir en un escenario de cambio vertiginoso y complejo que a menudo impacta gravemente en la biodiversidad. El rápido aumento de los gases de invernadero es un problema porque está cambiando el clima tan rápido que algunos seres vivos no pueden adaptarse. Igualmente, un clima nuevo y más impredecible impone desafíos únicos para todo tipo de vida y del que los científicos ya han derivado diversos puntos de no retorno en el planeta. Tema interesantísimo que tenemos hoy, así que vamos directamente a saludar a nuestra mesa de trabajo. Nos vamos a Colombia. Edison Montoya, conferencista e investigador, muy buenas tardes allí en Colombia. Una excelente tarde acá en Latinoamérica, una muy hermosa noche en el Reino Unido. A todos nuestros oyentes, a toda nuestra mesa de trabajo, hoy empezamos un espacio de invitación, como siempre, a nuestra sociedad a reflexionar si tal vez el calentamiento global viene a ser la extinción de la vida humana, por lo menos como la conocemos. Una dificultad que hemos encontrado es que aumentar un grado de temperatura ya es delicado para la fauna, y hemos venido aumentando la temperatura después de 1870 a 0,74 grados. Estamos a punto de alcanzar 1 grado. Y adicionalmente, como muy bien lo introducía Davis, el calentamiento global ha permitido que los últimos años sean mucho más calurosos, pero la ciencia hoy nos ha dicho que la mano del hombre ha intervenido mucho en ello. Ha hecho que el dióxido de carbono, a través de todos los gases que generan en nuestra industria y aún desde las viviendas, desde la industria, desde nuestro sistema de comercio, hemos afectado nuestro entorno de una manera que la vida silvestre, la fauna y el mismo hombre viene siendo amenazado por ello. Hoy vamos a saber qué es el calentamiento global, cuáles son sus efectos, qué ha sido todo lo que viene para el ser humano y dejar como reflexión la necesidad de entablar un punto necesario de cambiar nuestra historia. Perfecto, Edison, nos vamos a Santiago de Chile. Sandra Rincón, muy buenas tardes en Chile. Hola, muy buenas tardes para usted, para toda nuestra audiencia y para nuestra mesa de trabajo en Primera Línea. Las temperaturas mundiales están aumentando debido a la actividad humana y el cambio climático amenaza ahora todos los aspectos de nuestra vida. Si no se controla este aumento, pues los seres humanos y la naturaleza experimentarán un calentamiento catastrófico con sequías cada vez más graves, un mayor aumento del nivel del mar y la extinción masiva de especies como los peces. Nos enfrentamos así a un gran desafío, pero también existen posibles soluciones. El clima es el estado del tiempo promedio en un lugar durante muchos años. El cambio climático, en cambio, de esas condiciones promedio. El rápido cambio climático que estamos viviendo ahora es causado por los humanos, quienes usamos petróleo, gas y carbón para los hogares, fábricas y el transporte. Así es, Sandra, 8 de la noche, 8 minutos. Están ustedes en Primera Línea a través de KM440 Radio y Fiesta 95 FM. Vamos a saludar a nuestra invitada de lujo, que la tenemos hoy desde los Estados Unidos, desde Chicago, en Illinois. Sara Restrepo, bióloga. Muy buenas tardes allí en los Estados Unidos. Muy buenas tardes a todos. Bueno, aquí los estaré acompañando para poder llegar a fondo cómo este calentamiento global nos está afectando, y es una realidad. Así es, Sara, te agradecemos muchísimo que hayas tenido la deferencia de aceptar nuestra invitación para participar
en este programa el día de hoy, y si te parece, pues empecemos con la gran pregunta sobre qué es el calentamiento global. El calentamiento global, por decirlo en palabras simples, es cuando el planeta aumenta la temperatura. Normalmente la temperatura del planeta era estable a 15 grados Celsius después de la revolución industrial, cuando descubrieron el petróleo y todas las máquinas de combustión. El planeta gradualmente ha ido aumentando su temperatura. Nosotros tenemos nuestra capa de ozono, ¿cierto? Entonces la capa de ozono siempre recibe la radiación solar y filtra la radiación que se tiene que ir. ¿Por qué? Porque nosotros hay una cosa que se llama efecto invernadero, que de hecho la necesitamos para mantener la temperatura estable y que haya vida en nuestro planeta. Si no, nuestro planeta sería un hielo. Pero a causa de los gases de efecto invernadero están bloqueando la salida de esta radiación, lo que está causando el deshielo de nuestros polos y bueno, y todos estos cambios climáticos que día a día son más evidentes. Sara, ¿qué tanto se está calentando el planeta? ¿Qué se puede hacer realmente? ¿De verdad que estamos en problemas? La verdad que sí, estamos en un punto que es casi irreversible, pero mucha gente dice, bueno, ya no hay nada que hacer. No, sí, hay mucho que hacer, o sea, principalmente, o sea, a mayor escala, pienso que nuestros gobiernos, los representantes de cada región, nación, deberían imponer leyes ambientales y restringir las grandes fábricas que son las que de hecho emiten más de los hidrocarburos, la ganadería, la agricultura. O sea, pienso que todo debería ser regulado. En nuestros hogares, pues, empezar con pequeñas acciones, ¿cierto? Reciclaje, porque nadie dice, bueno, si yo no reciclo, ¿qué pasa? Por una botella que yo bote, que eso no va a terminar en el mar o eso no va a contaminar. De hecho, sí. Todo eso llega a una gran montaña que emite gas metano, porque es la descomposición de la basura. Entonces, separar nuestras basuras orgánicas, reciclar, o sea, son pequeñas acciones que de verdad hacen la diferencia. Apagar la luz, apagar el televisor, no abrir tanto la nevera, son pequeñas acciones que de verdad, si tú sumas en un sector, en un segmento de un barrio, de un pueblo, de una ciudad, son significativas. Sí. Así es. Realmente los países de alguna manera han intentado, o por lo menos de cara al público, de aplicar ciertas medidas para reducir este tipo de gases de efecto invernadero. Pero quisiera preguntarle a Edison para que profundicemos un poco en el efecto o el papel que juega en el calentamiento global, lo que tiene que ver con el dióxido de carbono y el metano. Perfecto. Tenemos que tener siempre el desarrollo histórico para entender nuestro contexto. Nosotros en el año de 1970 éramos 3.700 millones de personas. Es una generación que aún vive. 3.700 millones de personas que tenían como comercialización 200 millones de autos, que gestionaban 45 millones de barriles de petróleo al día. Hoy en el año 2021 somos 8.000 millones de personas y tenemos 1,5 millones de vehículos consumiéndose el planeta, gastando más del doble. Están gastando ya 120 millones de barriles. Toda esta combustión, todo este papel que juega el dióxido de carbono, que son los gases que emiten los vehículos, los aviones, los barcos, todas las empresas, todas las industrias, generan entonces que el planeta se llene de un dióxido de carbono que lo que hace, como muy bien explicaba Sara, es a través del efecto invernadero consumir toda la naturaleza un dióxido de carbono que es veneno, es el resultado del petróleo. Los animales, las especies, los árboles están consumiendo dióxido de carbono igual que los humanos y nos está deteriorando el uso de los vehículos, nos está deteriorando el uso de la industria y adicional a ello estamos consumiendo en nuestra alimentación
una cantidad de toneladas de alimentos que hacen que se tenga que tener grandes cantidades de terrenos para el ganado, para las ovejas, pero el gas que emiten estos animales generan el metano. Entonces el dióxido de carbono y el metano están llegando a la atmósfera y están incrementando por acción del hombre un envenenamiento global, con un calentamiento global, donde todos los animales y todos los seres humanos y los mismos bosques están siendo absorbidos de este veneno, por llamarlo directamente, que ha venido deteriorando no solamente los animales, como hoy lo vamos a ver, sino prácticamente la salud humana. Sara, ¿qué tanto subirán los mares? ¿Y cuál sería el peor de los casos si no se controla todo esto a nivel mundial? Bueno, voy a responder primero con relación a lo que estaba explicando Edison. En la respiración celular, los humanos funcionamos con el oxígeno, ¿cierto? El O2. El fuel, como el gas de las plantas, es el CO2, el dióxido de carbono. Entonces las plantas, los árboles, son nuestros grandes filtros. Entonces la deforestación masiva que está ocurriendo y que ha venido ocurriendo también como desde los años 70, está acabando con los filtros que tenemos, lo cual aumenta con la ganadería, agricultura y los carros, las grandes factorías, las grandes empresas, pues las fábricas, todo eso, el dióxido de carbono. Y minimizamos los filtros porque los estamos talando. Y con el mar, pues bueno, el deshielo de los polos está aumentando el nivel del mar, lo cual es la fórmula inminente para inundaciones a las ciudades costeras, sin contar que está cambiando la acidez de los mares. Mira, el calentamiento global afecta a las especies y hasta los patógenos. ¿Por qué? Porque por decir en una ciudad de costera que no, pues con el clima más templado, al subir la temperatura, especies de clima más caliente vienen a invadir, a matar todo el ecosistema, como lo que está sucediendo en estos momentos en Florida con la red tide, la corbata roja, que es un pequeño molusco que está matando a todo el ecosistema. Me tocó verlo a mí misma, yo wow. Y él no es de esa región, ellos se movilizan donde las aguas están más calientes. Entonces, o sea, me tocó ver con mis propios ojos, caminar por la playa, ver cantidad de anguilas, cantidad de peces que están dentro de las profundidades, que están más frías, muertos. ¿Por qué? Porque esta especie invasora vino a matar porque ya se adaptó a este nuevo cambio. Igual los mosquitos, por decir, en países como Norteamérica, que hay seasons, estaciones, Londres, ¿sí me entiendes? Países con estaciones, sí, que manejan una temperatura, no entran ciertas especies que están en climas más tropicales. Pues bueno, con esto del calentamiento global, las especies están migrando y todas estas especies patógenas están proliferándose en lugares donde nunca lo habían hecho, y como las especies nativas no sabían combatirlas, están erradicándolas. Entonces las especies invasoras están también afectando el ecosistema, pues, de cada región, si me hago entender. Sí, realmente yo pienso que las personas que están en la parte de América Latina, en la parte de Colombia, Venezuela, Ecuador, en el eje ecuatorial, ellos no determinan, no pueden sentir esos cambios que se están viviendo tan bruscos en cuanto a la temperatura, pero los que vivimos aquí en Europa o incluso en Estados Unidos, y Sandra ya en Santiago de Chile, podrán ustedes dar fe de los cambios que se están dando. Hace 8 años, cuando llegué a Reino Unido, por ejemplo, el verano duraba un mes, como mucho un mes o 45 días.
Ahora hemos tenido veranos, el año pasado fueron casi 3 meses de verano, este año también ha sido un año bastante caluroso. Pero bueno, vamos a analizar en un momento todo lo que son esas causas del calentamiento global, pero evidentemente la acción humana no es la principal causa. También hay causas naturales para ese calentamiento global. Ustedes habrán visto en las noticias, por ejemplo, el volcán de La Palma, que lleva 2 meses en erupción. Edinson, esto evidentemente la cantidad de gases de efecto invernadero que debe producir debe ser enorme. Lo que pasa es que la curvatura de la experiencia posmoderna o contextual que estamos viviendo nos está llevando a una unificación de muchas variables. No solamente el calentamiento global por causa de la acción del hombre, sino que la naturaleza ha venido ejerciendo también su protagonismo. Las causas naturales del calentamiento global están por la actividad volcánica, por la radiación solar y por la órbita que ejerce la Tierra alrededor del Sol. Y la actividad volcánica en el mundo se ha empezado a activar. Lo vemos, como tú muy bien lo ejemplificabas con Palma, y todos los volcanes que se han venido activando, como el Yellowstone en Estados Unidos, como la ramificación de volcanes que hay en Sudamérica, el Nevado del Ruiz propiamente en Colombia, han venido ejecutando grandes cantidades de gases que obviamente activan mucho más nuestro efecto invernadero. Y la radiación solar ha venido incrementándose debido a que el Sol sí viene generando un encuentro con el centro solar de nuestra galaxia. Y adicionalmente a ello, la órbita de la Tierra ha venido fracturándose o colapsando su órbita debido a 2 causas. Una, el calentamiento global ha permitido que nosotros perdamos gran cantidad de hielo en el polo norte, y el polo sur, que está más congelado, está haciendo virar la Tierra. Y una causa natural que me parece extraordinaria y necesaria ejemplificar acá es que debido al consumo de grandes bebidas azucaradas y el consumo de grandes vertientes naturales de agua, nosotros en 50 años hemos extraído 18 billones de toneladas de agua de depósitos subterráneos que están en lo profundo de la Tierra, para extraer petróleo, para bebidas azucaradas, y esos 18 billones de toneladas generan un vacío en la Tierra que está haciendo que su eje gire y se acerque más al Sol. Todas estas condiciones científicas, más el calentamiento global ejecutado por la mano del hombre, nos hace pensar si la especie humana no está en peligro de subsistencia con estos procesos que estamos viviendo. Edison, precisamente, ¿cuáles podrían ser las actividades humanas que provocan ese calentamiento global? Sandra, esa pregunta es muy inquietante, porque si nosotros nos fijamos en las viviendas, solamente en nuestros hogares, los mayores hidrofluorocarbonos, que son gases que aumentan el efecto invernadero 233 veces más que el COH, implicaría que están en todas las neveras o en los refrigeradores. En cada casa donde hay un refrigerador, ese gas está contaminando no solamente el hogar, sino en sumatoria todo el planeta. Y la cantidad de aire acondicionado que hay en las oficinas, en los hogares, igual que los aires de bombas de calor, aumentan el calentamiento. Tendríamos entonces, Sandra, que retirar las neveras, tendríamos que retirar los aire acondicionados, los agentes espumantes, que son agentes que inflan los plásticos, que están incluso en las bebidas gaseosas, en los cafés, generan esa espuma química y es de lo que más está contaminando el planeta. Los extintores que utilizan los cuerpos de bomberos, todos los disolventes y todas las pinturas para los vehículos, para las casas, y el cemento hace que se caliente mucho más el planeta. Entonces no podemos utilizar aerosoles, extintores, pinturas, aire acondicionados. Realmente nosotros nos estamos enfrentando a una problemática donde la tecnología, si no se empeña a alcanzar unos medios de consumo energético más naturales como la energía solar, el hombre se está extinguiendo en sí mismo. Y parto y finalizo con esto, Sandra, a responder tu pregunta. Científicamente se ha comprobado que el mundo en 20 años no puede tener ya hielo. ¿Qué vamos a hacer con los mares arriba?
se van a desplazar grandes ciudades. Y una de precisamente, perdona que te interrumpa, precisamente aquí en la Antártida se ha desintegrado bastante hielo de las masas. Esto pues ha generado mucha alarma, Edison. Sí. Gracias. Y yo quisiera terminar con esto y preguntarle a Sara, por favor, terminar con que en ese aumento de los mares, en ese descongelamiento de polos donde los nevados ya no van a tener hielo, que es de donde dependen las fuentes naturales para suministrar agua potable a las ciudades, ¿qué vamos a hacer? Y del desplazamiento de grandes ciudades como Japón, grandes países como Japón, que al subir las mareas tienen que desplazarse, va a generar un éxodo en Europa, en Asia, y el hombre está preparado para algo que empieza a suceder entre 5 y 10 años, porque en 20 años ya sería el último síntoma. Y en esa particularidad le pregunto a Sara, entre el descongelamiento que hemos venido teniendo, se plantea científicamente que podemos despertar nuevas bacterias o nuevas enfermedades al ser humano. ¿Qué podemos participar de ello? Bueno, los patógenos que se desplazan por el clima y los microclimas que han sido alterados, obviamente por el cambio climático, así como les comenté con la corbata roja, de igual manera muchos agentes patógenos que no son de la región, es decir, por decirse aquí en Colombia, si aquí en Chicago nosotros tenemos cierto clima y las especies locales están preparadas para combatir los patógenos de esa región, alterado el clima, ya vendrían otro tipo de agentes patógenos que no estaríamos preparados para erradicar. De igual manera con el agua, pues si se derriten nuestras fuentes hídricas, lo primero que sucedería es que las ciudades costeras, así como mencionaste, como Japón, muchas ciudades costeras del mundo desaparecerían. Segundo, está especulado que en el 2050, o sea, el agua va a ser como la nueva moneda, porque ya de verdad tenemos muy pocas fuentes hídricas potables. Muy bien, 8 de la noche, 27 minutos. Ustedes están en primera línea a través de KM440 Radio, la radio latina que emite desde el Reino Unido. Como ustedes pueden ver, estamos hablando sobre este tema que es bastante interesante, que es bastante llamativo. Recuerden, estamos en directo a través de Fiesta 95 FM, también en Southampton. Agradecemos a todos ustedes su sintonía. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y en unos instantes vamos a continuar con la segunda parte de este programa. Hacemos una pausa y ya volvemos en primera línea. Hasta los más grandes de la música lo confirman. De la noche, 31 minutos, estamos de regreso aquí en primera línea a través de KM440 Radio, la radio latina desde el Reino Unido. La primera parte del programa la hemos dedicado a, de alguna manera, explicar un poco por qué se produce el calentamiento global, los efectos de los gases de efecto invernadero, la acción o no de los humanos como principal causa de ese cambio climático. Pero esta segunda parte la vamos a dedicar exclusivamente a analizar las consecuencias tanto del calentamiento global como también como las acciones que se pueden tener en cuenta para combatir ese calentamiento global. Entonces, en ese sentido, quisiera primero ir directamente a hablar con Sara Restrepo, quien es nuestra invitada de hoy desde Chicago, en Illinois, en los Estados Unidos, que básicamente, analizando aquí un poco la información, nos indica que es uno de los 10 estados con más tornados en el país y que, según los datos oficiales, en 2011, por ejemplo, fue el peor año en desastres naturales, con un saldo de más de 1,000 personas muertas, entre ellas 550 relacionados con tornados. Entiendo, Sara, que allí en los Estados Unidos y especialmente allí en donde tú te encuentras, en Illinois, debe haber una especial preocupación porque esos efectos del cambio climático pues también hacen que esos tornados sean cada vez más fuertes. Así es, el cambio climático está afectando las
temperaturas y las microtemperaturas de cada ciudad, de cada región. Entonces, pues se acrecenta obviamente las expectativas de tornado, de cualquier variante. Por decir, hace 2 años tuvimos aquí precisamente un vórtice polar, donde las temperaturas estuvieron más bajas que en Siberia y el Polo Norte, lo que no se había visto nunca, y es una consecuencia del cambio climático. Sara, ¿en qué medida puede influir la destrucción de la capa de ozono en la, digamos, destrucción de las especies? Bueno, la capa de ozono es como una capa de un gas que está en nuestra estratosfera, ¿cierto? Ella Sí. nos protege de la radiación del sol, porque nosotros, o sea, nosotros somos como plantas, necesitamos el sol para todos nuestros procesos biológicos, pero solamente cierta cantidad. Entonces, el planeta absorbe, la capa de ozono permite entrar cierta cantidad de radiación roja, y esa misma rebota en la Tierra y sale por medio de la capa de ozono. Ahora, con los agujeros que tenemos en la capa de ozono, la radiación está, o sea, antes se tenía un equilibrio simbiótico entre lo que se recibía, lo que se devolvía y lo que se utilizaba aquí para cada especie. Ahora se recibe más cantidad de sol, lo cual está siendo dañina, provocando sequías y lo que te dije anteriormente, desniveles y cambios de temperatura para ciertos sectores donde las especies son invasoras y están afectando obviamente el ecosistema. Claro, bueno, tal vez una de las consecuencias a las que más le teme la humanidad, teniendo en cuenta que habemos más de 8.000 millones de habitantes en este mundo, sería a una posible escasez de alimentos generalizada producto de ese cambio climático. Edinson, ¿hasta qué punto estamos a puertas de una situación de no retorno en cuanto a ese sentido, a la falta de alimentos? David, esa pregunta que es tan seria, duplicada en quien la responda, ejerce una responsabilidad social. Y los amigos con los cuales hemos venido estructurando mucha investigación sobre el medio ambiente me dicen que es inminente que la humanidad va a tener una curvatura que nos espera. Los diagnósticos o las estadísticas plantean que dentro del cambio climático, países tan potentes en el café, hoy en día como Colombia, debido a las nevadas precisamente del cambio climático que está sufriendo Brasil, empiezan a perder el poder de cultivar a ciertos grados de temperatura o cierto nivel del mar, porque como los pastos o los cultivos se empiezan a quemar, empezamos a utilizar más siembras hacia arriba, y hoy lo vemos en Colombia particularmente, donde muchas zonas ya no son ganaderas porque el pasto se ha secado. Si hablamos de que el pasto se seca, perdemos ganadería, que es un comercio de la carne, que es fuente alimenticia del hombre. Y si hablamos de la condición del cultivo de los alimentos como el café, como las frutas, como las hortalizas, estaríamos hablando directamente de una fuente de alimentos que estamos perdiendo. Y no obstante, hay algo mucho más crítico. Como lo decía muy bien Sara, dentro de este cambio climático en los océanos y la muerte de los peces, estamos generando una afectación de una de las mayores fuentes alimenticias del mundo, que es el pez, o que son las especies marinas. Esta cantidad desorbitante de pesca desmedida que hacen países como Japón y muchos otros países consumistas, más el calentamiento global, va directamente a la afectación de la alimentación. ¿Cómo podemos entonces responder allí? Que los cultivos se nos vienen deteriorando por el calor, por la inminencia quema de las frutas, por algo fundamental que es la desaparición de insectos que son parte de esa fauna. Por lo tanto, el ecosistema se viene deteriorando. Si no hay lagos, no hay ranas; si no hay ranas, no hay serpientes; si no hay serpientes, ¿de qué se alimenta un ecosistema que ya no tiene vida? Y todo esto es afectando directamente la alimentación. Y termino diciendo que la solución hoy en día para el ser humano es la comercialización de productos prácticamente a bases de químicos, como los Monsantos. Están en todos los cereales, están en la leche, están en los integrales, en los panes, lo que hace que estemos
no entrando a una fuente de alimento natural, sino desconociendo que estamos perdiendo la naturaleza de nuestras fuentes de alimento. Y eso sí que va a ser perjudicial para la humanidad. Edison, que el cambio climático puede afectar de cierta manera negativa al ser humano en sus comportamientos. Claro que sí. Vamos a ejemplificarlo para subir de nivel. Tú sabes que Colombia se caracteriza por el café, el tinto. Es un país cafetero. Y el café, por lo regular, se toma en las tardes después de un aguacero o cuando empieza un día con frío y se acerca la familia y hay una compañía. Pero cuando hay calor la gente se retira, no quiere generar una compañía con alguien. Este mismo independencia de cada uno altera nuestra estructura emocional, altera nuestra capacidad de concentración. Psicológicamente sabemos que uno de los contextos no laborales en el rendimiento es el ambiente, como el calor o el frío. Eso hace que descompongamos o que empecemos a colapsar la funcionalidad de un patrón de conducta como es la estabilidad interna o la paz interna o el querer siquiera generar una actividad. El salir a tanto calor afecta la cabeza y los dolores de cabeza disminuyen la concentración y la actividad motriz. Por lo tanto, el hombre está perdiendo su misma capacidad de trabajo y va a ser siempre un recurrente de enfermedades, dado que el calentamiento global nos está dejando con estas secuelas. O digamos, en cuanto a la parte mentalmente, digamos, depresión, claro, tristeza, melancolía. Efectivamente, ahondando dentro del parámetro que está estableciendo, los patrones de conducta, al sentirse aislado dentro de una sociedad y no compartir, generan un estado de soledad. Eso va a aumentar mucho más a aquellos síntomas psicológicos de personas que sufren de angustia y no poder compartir con alguien porque el estado emocional no lo permite por el calor, la misma frecuencia de ira, el mismo cerebro se activa de una manera de independencia sobre el otro, va a afectar patrones como compañía, como soledad, como angustia, como ira, como rebeldía. Sí. Adicionalmente, el cerebro fluye en ondas descolapsadas de equiparar una figura representativa de sí mismo, y cuando uno se encuentra en sí mismo con el ambiente, siempre va a tener un deterioro hacia él. Termino con esto, Sandra. Desde las investigaciones de los tibetanos que predecían desde 1900 el calentamiento global para el año 2000, particularizaba que la gente iba a sufrir tanto dolores de cabeza, iban a haber tantos episodios de suicidio, que era por afectación directa del sol. Bueno, hemos hecho referencia tanto al derretimiento de los glaciares como a la falta de alimentos, pero hemos hablado más bien poco de lo que sería ese cambio en el ciclo hidrológico, ¿sí? Hablábamos un poco de las posibilidades de que hayan más tornados, más este tipo de casos, pero quisiera ir a los Estados Unidos con Sara Restrepo y que nos hablara un poco sobre esas posibilidades de que también ese ciclo hidrológico que tiene la Tierra actualmente también se vea afectado por culpa del calentamiento global. Así es, de hecho está siendo afectado, puesto que al Sol estar aumentando su temperatura o a la Tierra estar captando mayor cantidad de rayos ultravioleta y de luz roja, las fuentes hídricas se están secando. Toda esa evaporación de las fuentes hídricas eleva el vapor de agua, lo que hace un contraste entre los microclimas de cada región, causando así huracanes, porque normalmente en las regiones tropicales donde no hay seasons, donde no hay estaciones, siempre hay lluvias tropicales, ¿cierto? Pero ahora con la evaporación de las fuentes hídricas, este equilibrio se está colapsando, generando así huracanes más fuertes y ciclones, pues porque todo el equilibrio que está en el lugar que todo el equilibrio hay un desequilibrio hídrico, pues todo esto está afectándonos en este instante, de hecho. Pero ese desequilibrio hídrico también puede obedecer a la reducción o práctica desaparición de esas grandes zonas verdes, de esos grandes pulmones que tenía la Tierra, ¿no? Porque, por ejemplo, el Amazonas está prácticamente
desapareciendo y prácticamente pues es uno de esos puntos esenciales que absorbía esos gases de efecto invernadero, pero también está provocando ese cambio en el ciclo hidrológico también. Así es, porque mira, nosotros, o sea, el planeta es inteligente, el planeta se autorregula, pero pues nosotros que somos una especie invasora, hemos alterado el equilibrio biológico que tienen normalmente, porque cada ciclo de este planeta está simbióticamente conectado con otro. Entonces la emisión de CO2, digamos, de nosotros, porque los humanos respiramos oxígeno, eliminamos CO2, que es dióxido de carbono, es absorbido por las plantas, que es el alimento de ellos, pero sin plantas, sin bosques húmedos, ya no tenemos cómo eliminar esa cantidad de CO2, entonces todo se está acumulando en nuestra capa de ozono y está generando ese efecto de gases de invernadero, porque el efecto invernadero es necesario en orden de que que el planeta capte luz del sol, pero siempre hay como una puerta para que rebote y se vaya lo que no se utiliza, lo que no es necesario. Pero ahora con esta gran densidad de capas de gases contaminantes, la cantidad de sol y de rayos que entran no pueden salir, entonces es como un microondas, está calentándose por dentro, porque toda esa cantidad de radiación es liberada hacia el espacio, pero ya no está siendo liberada porque no hay por dónde, por la gran densidad de los gases. El incremento de la población es uno de los factores que contribuyen al impacto ambiental en general y al cambio climático en particular. ¿Esto podría influir a esos cambios tan bruscos y tan severos de clima en todo el mundo? Claro, Sandra. A todos los que nos escuchan, y agradezco siempre a nuestros oyentes que nos siguen por nuestras páginas, hemos de tomar conciencia, Sandra. La multiplicación exorbitante en la que la población humana se ha venido multiplicando, no solamente arrasa con extensiones de tierra para extender aún más las ciudades. Vemos cómo zonas hídricas que acompañan una ciudad, un pueblo o cerros han sido derribados para construir edificios. El calor se ha venido aumentando precisamente porque hay que atender una extensión de población. Adicionalmente, el consumo humano, la alimentación, el pasar a consumir tanto cerdo, tanto pescado, tanta carne, que hace parte de recobrar extensiones de tierras naturales para poder cultivar, hace que tengamos que consumirnos nuestro propio ecosistema. Y adicionalmente hay algo ahorita que es el uso de la tecnología. Las personas utilizan celular constantemente ya a nivel mundial, computadores, y todo lo que ha generado las ondas de las antenas G5 y el consumo de celular hace que animales que se pueden desplazar por ondas como el delfín, como las ballenas, como el murciélago, como las abejas, como la mayoría de los insectos, se pierdan de sus propias áreas de ecosistema por seguir radiaciones que no son, y la estamos eliminando en el uso solo del celular. Por lo tanto, al aumentar nuestra población y consumir nuestros propios recursos, estamos agotando el sistema. Y termino con esto, Sandra. La condición política de que nos representan han aislado la naturaleza como un principio de vida, haciendo que la política económica sea la venta de los productos naturales como el carbón, como el petróleo, como las fuentes hídricas mismas, haciendo que el comercio sea sobre nuestras propias fuentes que nos generan vida, y no hemos establecido políticas claras para determinar que no es jugando con nuestros establecimientos naturales con que el hombre puede comercializar su paz mundial. Entonces, bajo toda esta vertiente, Sandra, el crecimiento de la población ha deteriorado obviamente nuestro ecosistema. Bueno, hemos hecho ese análisis sobre lo que son las consecuencias del calentamiento global, pero vamos a entrar ahora en algo más positivo. ¿Cómo vamos a combatir esa situación? ¿Cómo podemos cambiar las cosas? En cuanto a la información que tenemos, básicamente está bastante aceptado que tanto reciclar
como la sustitución de los vehículos de combustión por coches eléctricos pues está siendo de bastante ayuda. De hecho, según algunas instituciones aquí en Europa, se considera que más o menos si se logra ese cambio en cuanto a los vehículos eléctricos, que ya es una obligación en la gran mayoría de los países de Europa, para el 2025 y 2030 ya tendría prácticamente que prohibirse la venta de vehículos de combustión. En principio se lograría una reducción en un 20% de esos gases, de la producción de esos gases. Yo quisiera preguntarle precisamente a Sara si esa utilización de estos vehículos y esas medidas que se intentan aplicar realmente pueden lograr un cambio necesario, o aquí hay que aplicar más tecnologías, hay que aplicar más medidas más restrictivas para poder lograr un verdadero cambio y evitar de pronto que vayamos hacia una posible destrucción de la vida humana. Mira, personalmente pienso que la implementación de vehículos eléctricos es una muy buena alternativa que puede colaborar para la disminución de emisión de gases. Pero estamos hablando que no solamente son los gases emitidos por los vehículos, estamos hablando de los combustibles fósiles por la producción de petróleo, las grandes empresas, las ciudades, todas las grandes fábricas. O sea, todas estas entidades necesitan ser reguladas por entidades, pues, políticos, regulatorios, ¿sabes? Porque en realidad nada hacemos si en una comunidad de 10 personas, 3 tengan carro, pero 8 de ellos tengan una fábrica que estén produciendo todos estos hidrocarburos. Entonces, todo va acompañado de, pues la verdad sería, o sea, el verdadero cambio sería que nuestras entidades gubernamentales y regulatorias regulen todos este tipo de emisión de gases en las fábricas y en las compañías petroleras, que son las que más generan. Y sabes en qué también que me sorprendió demasiado, el índice de gas metano producido por la ganadería, es increíble. Sí, efectivamente la ganadería, tanto la ganadería como el textil, son sectores. Creo que incluso el textil es el sector más contaminante de la tierra actualmente, seguido de la producción de carne. Bueno, pero en Europa, no sé si ustedes lo han visto en los medios de comunicación en las últimas semanas, aquí en Europa hemos tenido dificultades con el tema del precio del gas, ¿no? Básicamente debido a que toda Europa ha apostado por la eliminación paulatina en algunas partes, en otras más directamente, de plantas nucleares, como es el caso de Alemania, y aquí en Reino Unido también se ha apostado por aplicar más o utilizar más energías verdes. De hecho, todo el Canal de la Mancha está prácticamente sembrado de estas máquinas que son como ventiladores y que generan electricidad, energía eólica. Pues bien, toda esa intención, buena intención de alguna manera, ha conllevado a que hace unos meses tuviéramos una escasez energética brutal, porque precisamente el tema del clima afectó que se estuviese produciendo de manera constante la energía eléctrica. Entonces ese cambio hacia la energía verde, en lugar de ser positivo, Edinson, ha sido negativo para nosotros aquí en Europa. Muy bien, David, hay que entender que la problemática es seria. No solamente no podemos seguir utilizando las mismas herramientas industriales de subsistencia diaria para el ser humano, sino que las tenemos que transformar en algo que aún no sabemos. Sabemos qué nos podría servir, pero no lo estamos aplicando. Y el cambio climático no lo detenemos, así hoy se paren todos los vehículos y todas las empresas del mundo en 30 años. Ahorita en la pandemia existió un síntoma bien interesante para poder terminarte de responder, y es que se pudo oxigenar nuestro oxígeno en las ciudades debido a la no fluencia de los vehículos en el mundo. Quiere decir que nos estamos intoxicando de una manera directa,
Y en esa particularidad tendríamos entonces que entender que todo lo que nosotros estamos utilizando ahorita no nos llevaría siquiera a alcanzar un rendimiento de poder solucionarlo. La amortiguación de poder establecer soluciones DAWIS directas tienen esa problemática. Si soltamos, por ejemplo, el gas, que fue lo que pasó en Inglaterra, ¿qué va a ocurrir ahorita? Ahora, es un estado que nos afecta, que es directamente la pregunta. Aquí es donde yo quería hacer el prólogo, porque la afectación sería muy individual, como una especie que, como muy bien lo especificó Sara, es una especie que se adapta a un sistema, pero no somos los dueños del sistema, y la Tierra es inteligente. Por lo tanto, ella nos va a exigir modelarnos dentro de este contexto tecnológico a nuevas plataformas. Ha sido, y termino con esto, Davis, diciéndole que científicamente se ha podido comprobar ahorita con poder dividir el átomo y encontrar allí el quark, que es el movimiento de su electrón, que si tomamos 1 hora de energía solar, podemos satisfacer 150 años de uso de energía en la Tierra. Lo que pasa es que esa tecnología es la que tenemos que encontrar, pero no podemos soltar lo que tenemos. Pero si no lo soltamos, no vamos a tener un calentamiento global, que si lo soltamos, en 30 años aún tenemos sus efectos. Esa es la problemática. Sara, ¿está el agujero en la capa de ozono relacionado al cambio climático que estamos viviendo en la actualidad? Exactamente, es directamente por el agujero, porque la capa de ozono es la que regula cuánta cantidad de radiación solar entra a la Tierra y la que permite que salga, ¿sabes? Porque necesitamos un equilibrio, o sea, no es que no deba entrar radiación solar, no, debe entrar cierta cantidad. Con este agujero no hay un filtro que nos proteja y la radiación solar que está entrando es peligrosa, es cancerígena, es patógena. Entonces, a mayor cantidad de gases, mayor cantidad de agujeros, a mayor cantidad de agujeros, mayor temperatura dentro del planeta. Entonces es como una bola de nieve, ¿sabes? Se va poniendo más grande y el problema se está poniendo más grande. Entonces, con relación a lo que estábamos hablando ahorita también de como qué tipo de soluciones, yo estaba pensando, también se me olvidó mencionar, pues hay mucho tipo de energía verde, ¿cierto? La eólica, la hidráulica, la energía solar, la energía geométrica, que es la que se utiliza con el calor generado del centro de la Tierra. Entonces, si utilizamos todos estos recursos renovables, ¿cierto? Podríamos vivir simbióticamente con el planeta, como una especie más, no como una especie parásita o invasora. Si me lo permite, Sara, yo lo veo complicado por una cosa, porque si no lo hacemos a través de la generación o destruimos el planeta porque generamos esos gases de efecto invernadero, lo hacemos porque generamos demasiada basura o por construcción de armas de destrucción masiva, o en fin, siempre el hombre como que va a buscar la manera de autodestruirse. En cuanto al tema de combatir el calentamiento global, otro de los mecanismos que se ha hablado muchísimo desde la historia es acerca de plantar árboles. Parece una acción tan sencilla, pero tan difícil de que los gobiernos, Edinson, se centren en una iniciativa como esta, y más viendo gobiernos como el de Jair Bolsonaro en Brasil, que su única política es la deforestación paulatina del Amazonas. Son efectos tristes para una historia que quedará en nuestra vivencia, Davis. Es increíble que ahorita la humanidad, para trazar una carretera, tale los árboles que nos están oxigenando de nuestro propio envenenamiento. Ahorita se construyen grandes edificios en reservas hídricas, y toda esta condición de nosotros afectar nuestro propio medio en esta deforestación es inmensa. ¿Qué ocurre si talamos árboles? ¿Qué ocurre si es una ley ni siquiera del gobierno, una ley por propia humanidad? Vamos a volver a establecer una naturaleza, como bien lo decía Sara, pero no un establecimiento comercial. Es increíble que la humanidad llegue a no tener árboles frutales en las carreteras, en sus bosques, en sus ciudades, en sus parques, porque
tenía que ser vendida las frutas en un supermercado, en una tienda. La condición de no tener conciencia de que al arbolizar volvemos a traer insectos, volvemos a traer frutos y volvemos a traer una oxigenación propia de la naturaleza que nos estamos adueñando por construir carreteras y construir viviendas, es una condición de la poca conciencia y conocimiento que tenemos de ser una unidad natural con el todo. Y bajo esa particularidad, Dawis, la siembra de árboles la puede hacer cualquier persona. Lo que pasa es que es increíble que nosotros tengamos que crear una enseñanza o una ley que ejecute al hombre que tiene que sembrar un árbol porque es importante. Ese es el nivel de cultura o de educación que nosotros hemos sembrado para esta posmodernidad. Y de allí tenemos que salir nosotros nuevamente a reivindicarnos con la realidad, que es la naturaleza misma en su cuidado. Hacemos una pausa y ya volvemos en Primera Línea. Las 9 de la noche con 2 minutos en el Reino Unido. Tengo una pregunta para Sara. ¿Serán confiables los registros de temperatura que indican que el calentamiento global está ocurriendo en estos momentos? Sí, la verdad, sí. Desde el año 1970, si no estoy mal, se hacen comparaciones con cada año la temperatura del planeta está aumentando 1 grado en relación al año anterior. Entonces, pues es algo que parece que no tiene retorno. Muy bien, en 9 de la noche, 3 minutos, aquí en Londres, en Primera Línea, a través de KM440 Radio. Entramos en la tercera y última parte del programa y aquí vamos a analizar básicamente cuáles son pues los animales que se han extinto desafortunadamente por culpa de este cambio climático. ¿Cuál fue el primer mamífero que se extinguió por el cambio climático? Fijémonos que la necesidad histórica de establecer datos es muy importante. Para el año 2009, se pudo saber cuál fue el primer mamífero que se extinguió debido al cambio climático, y fue el llamado roedor cola de mosaico. Es una rata que se encontraba en Cayo, que es una pequeña isla que se encuentra a 3 metros sobre el nivel del mar. Y cuando el mar empezó a subir, la vegetación de la cual él era su hábitat y consumía se empezó a desaparecer. Y este ratón murió de hambre. Se redujo el 97% de todas sus plantas frondosas donde alimentaba una cantidad de especies y el ratón no pudo subsistir. ¿Qué nos trae a colación este importante ejemplo? Como empezó a extinguirse la especie de muchos animales. La rata es un roedor que se adapta al medio ambiente, tiene el mecanismo adaptativo de cualquier condición y no pudo subsistir la subida del mar y la caída directa de su alimento. Cuando sucede con la especie humana, es por eso que este espacio nos trae a reflexión saber si el calentamiento global puede estar afectando la misma supervivencia del ser humano y puede ser una curvatura de extinción. Y aparece, Dawis, una cantidad de especies que nos han podido demostrar que en 50 años 25.000 especies se encuentran desapareciendo por el calentamiento global. 25.000 especies, eso es la naturaleza en sí misma. ¿Qué estamos creando? Las primeras condiciones de desaparición empezaron en el mar con los moluscos, sobre todo con aquellos de agua dulce, y la reducción de tiburones, de rayas, de grandes mamíferos, de reptiles y sobre todo de aves empezaron a desaparecer. Hoy vemos grandes noticias donde muchas aves empiezan, estando en su vuelo, a caer porque vienen envenenadas del propio oxígeno. Entonces los océanos empiezan a subir de temperatura y nos empezamos a dar cuenta que se empiezan a desaparecer grandes animales, y uno de los que sufre mucho esta extinción realmente se encuentra, por ejemplo, en las tortugas, en todo lo que tiene que ver con las guacamayas, porque ellas empezaron a perder naturaleza de bosques. Las tortugas se vieron atrapadas en redes de pescas y en alimento plástico. Y los koalas, que es una especie tierna y bella en su naturaleza, a través de grandes incendios como Australia, vienen desapareciendo. La poca cantidad de koalas es una muestra de que el cambio climático está afectando directamente toda especie viva. Pueden haber 100.000
koalas hoy en día en el mundo. Y vemos que grandes intoxicaciones en ríos dulces como en el Amazonas ha hecho que se desaparezca un animal simbólico como el delfín rosado. Pero entre ellos hay una tristeza que sí en esta investigación causa un poco de dolor, que es el pingüino emperador. El pingüino emperador, para todos los que conocemos de su supervivencia, es de los mamíferos que más cuidado tiene sobre la creación de sus propias crías, el alimento de sus crías, en el cuidado en que el macho empieza a cuidar el huevo, y hace 3 años y medio no ha nacido un pingüino emperador en el mundo. En los polos no tenemos por más de 3 años la extinción de una nueva generación de pingüinos. ¿Qué está ocurriendo con la naturaleza? Cuando encontramos entonces, y en este último ejemplo, que los caribús vienen desapareciendo en un 85%, y la ballena azul, que es una especie antigua, viene a generar, fuera de la pesca grandísima que hace Japón, de 30.000 ejemplares cada año, viene desapareciendo por la intoxicación de los mares. Los pumas y toda especie entonces marina, toda especie voladora y toda especie que hace parte de los bosques viene desapareciendo. Y termino con este punto, Dawis, y que es muy importante, conocer que la mayor malla viviente que existe en el mundo, en el planeta Tierra, son los insectos. Y ahí está desapareciendo el 75% de los insectos, entre ellos las abejas. 5 millones de panales de abejas han desaparecido para el 2021 después del 2019. Y empezamos a establecer que la abeja, de los 100 alimentos que el hombre siembra, el 73% se polinizan a través de las abejas. Si la abeja deja polinizar los alimentos que el mismo hombre consume y desaparece la abeja a través de nuestro calentamiento y la mano de obra del mundo, ¿qué efectos vamos a tener si la extinción del hombre no puede ser quizás dentro de esta curvatura una realidad? Por lo menos a reflexionar. Si le está pagando la especie animal, nos pasará a nosotros como especie humana. Sara, ¿cómo afecta el medio ambiente a los animales, también la basura al medio ambiente y a los seres vivos? La problemática de la basura y de los plásticos junto al calentamiento global por gases de invernadero es lo que está acabando con nuestros ecosistemas, puesto que está afectando los hábitats. En el mar, por decir en nuestras fuentes hídricas, mar, ríos, falta de información y de educación acerca de la naturaleza o de los ecosistemas de muchas poblaciones es la que causa esto, pues todos no tienen ese tipo de educación para cuidar estas áreas. ¿Y qué pasa? Los animales están muriendo ahogados por consumir plástico o simplemente están tomando el territorio de sus hábitats, están invadiendo sus hábitats. Muy bien. Y el efecto invernadero. Así es, Sara nos acompaña desde los Estados Unidos, Sara Restrepo, ella es bióloga, está en la ciudad de Chicago, en Illinois, y también hablamos con Edison Montoya, quien está desde Colombia, investigador, y Sandra Rincón, periodista desde Santiago de Chile. Yo soy Dawis Buitrago desde Londres, estamos repartidos por todo el mundo y analizamos un poco la situación de lo que está pasando en el mundo. Yo quiero invitarles a ustedes a que hagamos un ejercicio, todos los que estamos en la mesa, que nos traslademos al año 2050 y quiero que visualicemos, ustedes qué opinan cada uno de ustedes, voy a empezar por Edison, si nos veremos en un escenario apocalíptico o usted cree en la humanidad y debemos pensar que es posible que haya un cambio de rumbo, Edison. Un cambio de rumbo. El único cambio directo de rumbo, Dawis, es la educación y no somos un planeta educado. Un planeta que hace que en el fondo de sus océanos exista plástico y estemos envenenando nuestro propio ecosistema. Es un mundo no educado. Para el 2050 vemos los efectos porque tendríamos que dejar de utilizar tantas y tantas herramientas y tantas cosas que diariamente afectan el mundo, que sería imposible nosotros poder controlarlo. Uno de los efectos para el 2050 en esta
no creencia de un mundo establecido necesariamente tiene que ser un choque directo, y algo que va a restablecer estas condiciones sociopolíticas de un nuevo orden es la necesidad de dar la mano a muchos otros países. Grandes países europeos, hablábamos del caso, por ejemplo, de Inglaterra, precisamente donde ustedes se encuentran, que es uno de los 8 focos de calentamiento global que el mundo va a empezar a tener dentro de 5 años, donde se centrará mucho más el cambio climático. Y entre esas condiciones, ¿qué va a pasar con muchos países como Japón, cuando los deshielos hagan que empiecen a haber muchos éxodos? ¿Quién los va a arribar en un mundo donde la alimentación está escaseando? Y esto es algo que lo hablamos nosotros y pareciera como si fuera simplemente una película de Hollywood, pero científicamente está comprobado que las ciudades costeras tienden a desaparecer. Perfecto. Entonces, ¿qué nos espera para el año 2050? Una reflexión, Davos, y termino con aquello. No podemos esperar el año 2050. En 10 años los efectos van a ser directos. Perfecto. La misma pregunta para Sandra Rincón. Bueno, el ser humano y los gobiernos debemos tomar conciencia y trabajar arduamente para evitar, digamos, una hecatombe que se tiene estimada en el año 2050. Pienso que, como decía Edison, es educación. La educación es importante, crear conciencia en nosotros desde pequeños, inculcarle, pero desafortunadamente hay muchas cosas que no se podrían dejar, por ejemplo los autos. Muchas veces, bueno, aquí en Chile el caso es que se ha suprimido mucho las bolsas de plástico en los supermercados, en los almacenes de cadena, ¿sí? Pero no es suficiente. Y se están viendo aquí las consecuencias, sobre todo porque hay partes donde realmente no hay agua, debido a que han cultivado especies como el aguacate Hass, que prácticamente ha secado con la tierra y con las fuentes hídricas de algunas zonas de este país. Completamente de acuerdo con usted, Sandra. Falta educación, pero básicamente es lo que hacemos a través de los medios de comunicación. Humildemente desde aquí, en el programa de hoy, se ha intentado explicar a la gente lo que hay que hacer y qué es lo mejor para este tipo de cosas. Bueno, también quería preguntárselo a Sara. ¿Usted en qué escenario se pondría? ¿En ese escenario apocalíptico? ¿O bien usted cree que es posible que la gente logre un cambio de rumbo? Que la gente que está trabajando hoy para evitar que eso pase, logre ese cambio de rumbo. Lamentablemente, de hecho lo había comentado con Edison, al paso que vamos, porque vamos a pasos avasallantes, destruyendo todos nuestros ecosistemas, yo vería la probabilidad de ese futuro apocalíptico donde las guerras sean por el agua o por los recursos naturales. Sí sería, y sí cabría destacar, una de las soluciones sería que nuestras entidades políticas puedan implementar leyes o reglas donde se pueda concientizar al pueblo, o donde puedan incrementar la capa vegetal o tener fuentes eléctricas verdes o amigables con el ecosistema. Pero la verdad es que el deterioro de nuestros ecosistemas y de nuestra naturaleza y de todas nuestras fuentes hídricas es inminente. Perfecto. Tenemos una pregunta desde Colombia, Luceli, que participa bastante a menudo en nuestro programa. Muchísimas gracias, Luceli, por escucharnos desde allí, desde Colombia, desde Cartago. Nos dice, quisiera saber si el Tratado de Kioto pudo haber sido la solución a esta problemática. Pregunta para Edison. Mira, nosotros vamos a tener que entender que dentro de sembrar árboles, modificar la industria, no utilizar fuentes hídricas, todos los tratados van avanzando en una trayectoria que lo que viene es a quitar un poder político para dárselo a organizaciones quizás sin ánimo de lucro, o organizaciones fundamentalistas hacia un aspecto de poder cuidar el planeta. Y esa es la dificultad. La dificultad de que todo tratado sea una solución es difícil de ejemplificar cuando el planeta va avanzadamente a políticas que no están amigables siquiera con las intenciones de cualquier tratado. No obstante, lo importante de los últimos tratados y que se han venido estableciendo ahora es que
se empiezan a ejecutar grandes leyes como la no utilización del carro para dentro de pocos años, quizás en 2030, quizás vamos a entender que el petróleo se viene a escasear de una manera donde esos puntos comerciales han de caer de economía, y eso es lo que los tratados no pueden llegar a atacar. El mismo sistema económico desestabilizaría aún más una condición que no somos capaces de sostener. Bueno, yo quiero aprovechar para compartir una experiencia. Yo tengo una moto eléctrica y realmente que es un problema con la tecnología que tenemos a día de hoy, hace inviable completamente el uso de algunos de estos vehículos. Por ejemplo, la moto eléctrica permite estés hasta 100 kilómetros, cada 100 kilómetros hay que hacer una recarga. Cada recarga dura 3-4 horas, con lo cual no se puede uno mover bastante lejos, o cada 2-3 días tienes que estar. Entonces eso hace un poco engorroso el uso de este tipo de vehículos. Ahora bien, en cuanto a los coches, que también tengo algunas personas conocidas que tienen estos coches eléctricos, también para ellos es un problema, porque primero hay muy pocos sitios de recarga y muchas veces se está en carretera, están marcados en unas aplicaciones los sitios donde se recarga la energía eléctrica, pero resulta que llegan allí o está roto el aparato o hay varios vehículos esperando, con lo cual es una dificultad añadida que seguramente hay que trabajar en ello. Seguramente con el pasar de los años la tecnología irá mejorando, pero en este momento es muy complejo utilizar ese tipo de vehículos por las dificultades que entraña. Bueno, antes de terminar y de cerrar el tema, he dejado esta pregunta para el final. Hablábamos sobre la posibilidad, decía Edinson en sus diferentes intervenciones y también Sara, en la posibilidad de la desaparición de algunas ciudades precisamente por el aumento del mar, pero hay países, también es cierto que hay países que se ven beneficiados de ese cambio climático, de ese calentamiento excesivo. Hablamos de países, por ejemplo, como Canadá, como Rusia, del norte de Europa, ¿no? Países que de alguna manera se ven beneficiados en eso. Entonces quisiera otra vez lanzar una ronda de preguntas, a ver si ustedes están de acuerdo de que hay países que se pueden beneficiar y por lo tanto, por eso es que no participan o no ponen toda la intención de lograr acuerdos en esos eventos que se llevan a cabo de manera internacional. Empezaría por Sandra Rincón. Yo creo que sí, eso, bueno, también ahí tiene que ver mucho la parte política, ¿no? Los intereses políticos y económicos. Pero sí habrán algunos países, como tú acabas de mencionar, países, digamos, como Canadá, Rusia, y los que están prácticamente hacia el norte del globo terráqueo. Pero en el caso, por ejemplo, de nosotros, de Chile, que es un país que está hacia el sur del globo terráqueo, del mundo, pues siempre hay preocupación debido a que, bueno, este es un área sísmica y fuera de eso hay muchas ciudades que están sobre el mar, David. Perfecto. Sara. Sí y no. Podría decirse que para los humanos quizás sería beneficioso, pero en cuanto a la flora y la fauna de esos países y de esas regiones estaría un desequilibrio totalmente completo, porque la flora y la fauna específica de esas regiones sobrevive a las bajas temperaturas. Una subida de temperatura, un cambio drástico de temperatura acabaría con las especies propias de cada región. Perfecto. Edinson. Mira, David, nosotros somos una igualdad de la naturaleza. Nosotros no podemos desequilibrar un orden. Y dentro de ese orden natural, no es posible que dentro del espacio que hoy tomamos, donde sabemos que 2.500 especies de animales vienen desapareciendo y la humanidad se está enfermando, el beneficio de otros países sería enriquecerse nuevamente bajo un sistema que lo que ha deteriorado es el mismo equilibrio de la naturaleza. Las condiciones políticas y sociales que han establecido una economía no son el margen proyectado para que el hombre establezca una paz mundial. Por lo tanto, lo que vamos a terminar generando es guerras por el agua, guerras por la economía que se desestabiliza, guerras por un hambre que se viene y guerras por establecer una riqueza en la condición de pobreza de otros, cuando en un mundo la ganancia de uno significa la pobreza de otro, no es un estado de igualdad. Por lo tanto, no sería un enriquecimiento,
creo que no estaríamos aprovechando la condición que el mundo nos está brindando de establecernos como una sola integración en la supervivencia de la especie humana, que creo que sería el nivel de conciencia a establecer dentro de este ángulo en que la vida nos ha puesto a todos como humanidad. Perfecto, 9 de la noche, 23 minutos. Están ustedes en Primera Línea a través de KM440 Radio, la radio latina que emite desde Londres, y además estamos a través de Fiesta 95 FM Southampton. Les recuerdo que también estamos en diferentes plataformas, en iVoox, en Spotify, donde pueden escuchar nuestro programa, pueden analizar programas que hemos tenido en el pasado y que han sido pues de bastante éxito a través de estas plataformas. Quiero finalizar el programa dejando que cada uno de ustedes haga una valoración final a este tema, una idea, una esperanza, un punto donde podamos lograr algo positivo para nuestra humanidad, que no todo es negativo de lo que hemos hablado en el día de hoy. Entonces quisiera pues empezar por nuestra invitada y agradecerle muchísimo que haya aceptado nuestra invitación y que seguramente en el futuro le volveríamos a invitar. Sara, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. La verdad, este es un tema de mi mayor interés y que me apasiona, y que por eso en realidad estoy dentro de algunas investigaciones en cuanto a la conservación, porque en realidad este es el hogar que tenemos y tenemos que convivir como el resto de las especies, en equilibrio y simbióticamente. Debemos respetar el lugar en el que estamos, porque nosotros estamos aquí temporalmente. El planeta ha estado por eones y eones y ha tenido tantas especies encima que nosotros solo estamos de paso. Entonces, a lo que yo invitaría es que el pequeño granito de arena lo hagamos desde casa, reciclando, separando. Es lo mínimo que podemos hacer. Evitar el consumismo. No tiene que ser acciones tan radicales, pero si usted reutiliza una bolsa o si usted recicla en casa, ya está poniendo un granito de arena para todo esto que se viene. Cada acción suma algo, cada acción que realicemos va a sumar en ese total, tener de pronto esa experiencia. Pues muchísimas gracias, Sara, de nuevo, y mucha suerte con el examen que tienes la próxima semana. Sandra Rincón. Gracias a ustedes. Sí, David, yo creo que la toma de conciencia verdaderamente, la educación, el amor por el medio ambiente y especialmente por todos los animales. Esto con el complemento de, como decía Sara, el reciclaje, inculcarle esto desde muy pequeño a estas nuevas generaciones, la limpieza de las playas, de los parques, de las zonas extensas donde hay árboles. Esto es muy importante, y sobre todo concientizarnos de la importancia que tiene el medio ambiente y el amor que se le debe tener a ellos, y sobre todo el respeto hacia ellos y hacia los animales. Sandra, y si me permites, apuntaría además que cuando vayamos a depositar el voto por un político tengamos en cuenta también esa carga que tenga en favor del medio ambiente también. Muy bien. Importante, sí. 9:27 minutos. Edison Montoya, tenemos ya para terminar el programa, entonces quisiera tu apreciación final. Agradeciendo a toda la audiencia y como siempre esta excelente mesa de trabajo, y gracias a Sara Restrepo por aceptar la invitación. Voy a quedar con una palabra tuya, David: esperanza. Vamos a tener la esperanza de que la humanidad es capaz de que, si está cargando el celular, quite el celular y quite el enchufe de su energía eléctrica, de que acabe el televisor si en realidad no está viendo un programa de interés, que no arroje basuras, que cuide la naturaleza y que siembre un árbol. Vamos a guardar esa esperanza. Perfecto, Edison. Programa de la próxima semana buenísimo que tenemos preparado. Claro que sí, en honor a un oyente, Camilo, que nos llamó en cierta ocasión y nos habló de la música. Vamos entonces a ocupar el espacio dentro de 8 días con una invitada especial, con Liliana Rueda. Ella es especialista en música, en lo que tiene que ver con toda la influencia en el cerebro, en el movimiento, y vamos a hacer un recorrido histórico sobre la influencia de la música en la sociedad. Qué importante es esto, la influencia de la música en la sociedad, y claro, agradecidos de
será bienvenida aquí con nosotros Liliana Rueda en este programa. Edinson, estamos completando una serie de programas muy interesantes y esto nos va a llevar hasta el último programa del mes, digamos que va a ser el de la Matrix. Hablaremos sobre cuando justo esté a punto de darse el lanzamiento de la película. Claro, para dentro de 8 días, posterior a este lanzamiento de la música y la influencia en la sociedad, tenemos un trabajo investigativo sobre John Lennon y todo el desarrollo histórico de su letra hacia la paz, dado que el 7 de diciembre que lanzamos el programa, cumplimos para el 8 de diciembre un año más de su muerte. Y para el 14 de diciembre estamos invitando a entender en nuestro espacio intelectual qué es la Matrix, esa película que genera entornos filosóficos a la realidad, dado que para el 22 de diciembre se estrena a nivel mundial. Excelente, 9 de la noche, 29 minutos. Cuando lo pasas bien, el tiempo se va volando. Ha sido 1 hora y media de programa. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha sintonizado, a toda la gente que cada martes enciende su dispositivo electrónico para escuchar nuestro programa. KM440 Radio es la radio latina que emite desde Londres, desde la capital británica, para todo el mundo, para los Estados Unidos, para América Latina y desde varias ciudades de Europa, desde donde nos escuchan. Y evidentemente también ese saludo muy especial a todas aquellas personas que nos sintonizan a través de la FM, a través de Fiesta 95 FM en Southampton, al sur de Inglaterra. Mi nombre es Dawis Buitrago, les agradezco a ustedes su sintonía, los espero el próximo martes. Estar cerca de la actualidad es el objetivo de En Primera Línea. Historias y personajes interesantes que te sorprenderán. Martes de 20 a 21:30 horas a través de km440radio.com, la radio latina desde Londres. Conduce Dawis Buitrago. No te lo pierdas.